Número 1. Secretos para ser el mejor en lo que nos propongamos, por Anders Ericsson y Robert Poole. Nota de los autores. Este libro es el fruto de la colaboración entre dos personas, un psicólogo y un escritor científico. Comenzamos a hablar regularmente del tema de los ejecutantes expertos y la práctica deliberada hace más de una década y empezamos a trabajar en serio en el libro hace más de 5 años. Durante ese tiempo, el libro fue surgiendo a partir de un intercambio mutuo, hasta el punto de que ahora resulta difícil incluso para nosotros decir exactamente quién es responsable de qué parte de él. Lo que sí sabemos es que es mucho mejor y distinto del que cualquiera de nosotros habría producido por sí solo. Sin embargo, aunque se trata de una obra en colaboración, la historia que narra es la de solo uno de nosotros, Ericsson, que ha dedicado su vida adulta a estudiar los secretos de lo que nosotros llamamos ejecutantes extraordinarios, es decir, aquellas personas que son extraordinarias en la ejecución de su actividad profesional, sea cual sea. De modo que decidimos escribir el libro desde su perspectiva, y debe entenderse que el yo que aparece en el texto hace referencia a él. No obstante, esta obra representa nuestro esfuerzo conjunto para abordar este tema de importancia excepcional, junto con sus implicaciones. Anders Ericsson, Robert Poole, octubre del 2015. Introducción. El don. ¿Por qué algunas personas son tan increíblemente buenas en lo que hacen? Miremos donde miremos, desde los deportes de competición y la interpretación musical hasta la ciencia, la medicina y los negocios, siempre parece haber unos cuantos tipos excepcionales que nos deslumbran con lo que son capaces de hacer y lo bien que lo hacen. Y cuando nos encontramos cara a cara con ese tipo de persona tan excepcional, tendemos a concluir de manera natural que nació con algún plus. Tiene un gran talento, o decimos, tiene un auténtico don. Pero, ¿es realmente así? Llevo más de 30 años estudiando a este tipo de personas, las personas especiales que destacan como expertas en sus respectivos ámbitos, atletas, músicos, ajedrecistas, médicos, vendedores, profesores y otros. He ahondado en los aspectos prácticos de lo que hacen y de cómo lo hacen. Les he observado, les he entrevistado y los he sometido a diversas pruebas. He explorado la psicología, la fisiología y la neuroanatomía de estas extraordinarias personas, y con el tiempo he llegado a entender que sí, es cierto, realmente tienen un don extraordinario, que constituye el núcleo de sus capacidades. Pero no es el don que normalmente la gente supone que es, y además resulta ser aún más poderoso de lo que imaginamos. Y lo que es más importante, es un don con el que nacemos cada uno de nosotros y del que, con el enfoque adecuado, podemos sacar partido. La lección del oído absoluto. Corre el año 1763. El joven Wolfgang Amadeus Mozart está a punto de emprender un viaje por toda Europa que marcará el punto de arranque de su leyenda. Con solo 7 años de edad y apenas lo bastante alto para llegar a ver por encima de un clavicémbalo, cautiva al público de Salzburgo, su ciudad natal, gracias a su habilidad con el violín y varios instrumentos de teclado. Toca con una facilidad que parece imposible de creer en alguien tan joven, pero Mozart tiene otro as en la manga que, en todo caso, resulta aún más sorprendente para la gente de su época. Ese talento se conoce gracias a que alguien lo describió en una carta al director bastante intensa sobre el joven Mozart que se publicó en un periódico de Augsburgo, la ciudad natal del padre del músico, poco antes de que Wolfgang y su familia dejaran Salzburgo para iniciar su viaje. El autor de la carta explicaba que cuando Mozart oía una nota ejecutada en un instrumento musical, cualquier nota, podía identificarla de inmediato y con total exactitud. El la sostenido de la segunda octava por encima del do central, por ejemplo, o el mi bemol por debajo del do central. Mozart era capaz de hacer eso aunque estuviera en otra habitación y no pudiera ver qué instrumento estaban tocando, y podía hacerlo no solo con el violín o el pianoforte, sino con cualquier instrumento que oyera. El padre de Mozart, como compositor y profesor de música, tenía en su casa casi todos los instrumentos musicales imaginables. Pero tampoco eran solo instrumentos. El niño podía identificar las notas emitidas por cualquier cosa que fuera lo bastante musical. La campanada de un reloj, el tañido de una campana, el achú de un estornudo. Era esta una habilidad de la que carecían la mayoría de los músicos adultos de la época, incluso los más experimentados, y aún más que la destreza de Mozart con el teclado y el violín, parecía ser un ejemplo de los misteriosos dones con los que había nacido el joven prodigio. Obviamente, hoy en día esa habilidad no parece en absoluto tan misteriosa. Se sabe mucho más sobre ella ahora que hace 250 años, y actualmente la mayoría de la gente como mínimo ha oído hablar de ella. El término técnico es oído absoluto, aunque a veces se conoce también como oído perfecto, y se trata de una habilidad excepcionalmente rara, solo una de cada 10.000 personas la tiene. Es mucho menos rara entre los músicos de talla internacional que entre el resto de las personas, pero incluso entre los virtuosos dista mucho de ser normal.
Se cree que Beethoven la tenía, pero Brahms no. Vladimir Horowitz la tenía, Igor Stravinsky no, Frank Sinatra la tenía, Miles Davis no. Este podría ser, pues, el ejemplo perfecto de un talento innato con el que nacen algunas personas afortunadas, pero que es negado a la mayoría. De hecho, eso fue lo que se creyó de manera generalizada durante al menos 200 años, pero en las últimas décadas ha surgido una interpretación muy diferente del oído absoluto, que apunta a una visión igualmente distinta de los tipos de dones que la vida nos ofrece. El primer indicio surgió al observar que las personas extraordinarias que tenían ese don también habían recibido algún tipo de formación musical en su primera infancia. En particular, abundantes investigaciones han mostrado que casi todas las personas que tienen oído absoluto iniciaron su formación musical a una edad muy temprana, generalmente entre los 3 y los 5 años. Pero si el oído absoluto es una habilidad innata, algo con lo que se nace o no se nace, entonces no debería suponer ninguna diferencia que uno reciba formación musical de niño. Lo único relevante sería que uno recibiera la suficiente formación musical en cualquier momento en su vida para aprender los nombres de las notas. La siguiente pista surgió cuando los investigadores observaron que el oído absoluto es mucho más común entre las personas que hablan una lengua tonal, como el mandarín, el vietnamita y varias otras lenguas asiáticas, en las que el significado de las palabras depende de su entonación. Si el oído absoluto es realmente un don genético, entonces la única forma de que la conexión con la lengua tonal tuviera sentido sería que entre las personas de ascendencia asiática la probabilidad de tener los genes del oído absoluto fuera mayor que entre las personas cuyos antepasados vinieran de otros lugares como Europa o África. Pero eso es algo que resulta fácil de comprobar. Basta con reclutar a varias personas de ascendencia asiática que hayan crecido hablando inglés o alguna otra lengua no tonal y ver si entre ellas la probabilidad de tener oído absoluto sigue siendo mayor. Esa investigación se ha realizado ya y resulta que las personas de ascendencia asiática que no han crecido hablando una lengua tonal no tienen más probabilidades de tener oído absoluto que las de otros orígenes étnicos. De modo que no es la herencia genética asiática, sino más bien el aprendizaje de una lengua tonal, lo que hace que resulte más probable tener oído absoluto. Hasta hace unos años esto era más o menos lo que sabíamos. Estudiar música de niño se consideraba esencial para tener oído absoluto, y crecer hablando con una lengua tonal aumentaba asimismo las probabilidades de tenerlo. Los científicos no sabían decir con qué certeza si el oído absoluto era un talento innato, pero sabían que, de serlo, era un don que solo aparecía en las personas que habían recibido algún tipo de entrenamiento tonal en la infancia. En otras palabras, era una clase de don que, si no se aprovecha, se pierde. Incluso las pocas personas afortunadas que nacen con el don del oído absoluto tendrían que hacer algo para desarrollarlo, concretamente algún tipo de formación musical de pequeños. Pero hoy se sabe que tampoco ese es el caso. El verdadero carácter del oído absoluto se reveló en 2014, gracias a un hermoso experimento realizado en la Escuela de Música Ichionaki de Tokio y descrito en la revista científica Psychology of Music. La psicóloga japonesa Ayako Sakakibara formó un grupo de 24 niños de entre 2 y 7 años de edad y los sometió a un curso de entrenamiento de varios meses de duración, diseñado para enseñarles a identificar simplemente por su sonido varios acordes ejecutados al piano. Todos eran acordes mayores con 3 notas, como un acorde de do mayor con el do central más las notas mi y sol inmediatamente por encima de este último. Se impartió a los niños 4 o 5 breves sesiones de entrenamiento diarias, cada una de ellas solo unos minutos de duración, y cada niño siguió entrenándose hasta que fue capaz de identificar los 14 acordes que Sakakibara había seleccionado. Algunos de los niños completaron el entrenamiento en menos de un año, mientras que otros tardaron hasta 1 año y medio. Luego, cuando un niño había aprendido a identificar los 14 acordes, Sakakibara le ponía a prueba para ver si era capaz de nombrar correctamente las notas individuales que los formaban. Tras completar el entrenamiento, todos y cada uno de los niños participantes en el estudio habían desarrollado un oído absoluto y podían identificar notas individuales ejecutadas al piano. Este es un resultado asombroso. Mientras que en circunstancias normales solo 1 de cada 10.000 personas desarrolla un oído absoluto, todos los estudiantes de Sakakibara lo hicieron. La consecuencia obvia es que el oído absoluto, lejos de ser un don concedido solo a unos pocos afortunados, es una habilidad que puede desarrollar prácticamente cualquier persona con la práctica y el entrenamiento adecuados. El estudio reescribió por completo la concepción del oído absoluto. Entonces, ¿qué hay del oído absoluto de Mozart? Investigar un poco en su historia ofrece una idea aproximada de lo que pasó. El padre de Wolfgang, Leopold Mozart, era un violinista-compositor de moderado talento que nunca había tenido el grado de éxito que deseaba, de modo que se propuso convertir a sus hijos en la clase de músicos que él siempre había querido ser.
Empezó con la hermana mayor de Wolfgang, María Anna, de la que sus contemporáneos decían que a los 11 años de edad tocaba el piano y el clavicémbalo, también como los músicos adultos profesionales. Mozart, padre, que fue además autor del primer manual didáctico para la educación musical de los niños, empezó a trabajar con Wolfgang a una edad aún más temprana que con María Anna. Así, cuando el niño tenía 4 años, su padre se dedicaba a él a tiempo completo, con el violín, el teclado y otros instrumentos. Aunque no se sabe exactamente qué ejercicios utilizaba el padre de Wolfgang para educarlo, sí se conoce que cuando éste tenía 6 o 7 años había recibido una formación mucho más intensa y durante mucho más tiempo que las 2 docenas de niños que desarrollaron un oído absoluto mediante las sesiones prácticas de Sakakibara. Retrospectivamente, pues, no debería tener nada de sorprendente que Mozart desarrollara un oído absoluto. Entonces, ¿tenía o no el joven Wolfgang a los 7 años el don del oído absoluto? Sí y no. ¿Nació con alguna rara dotación genética que le permitía identificar el tono exacto de una nota de piano o del silbido de una tetera? Todo lo que los científicos han descubierto sobre el oído absoluto dice que no. De hecho, si Mozart se hubiera criado en cualquier otra familia sin contacto con la música o sin la suficiente cantidad del tipo de contacto adecuado, seguramente nunca habría desarrollado aquella aptitud. Sin embargo, Mozart nació de hecho con un don, el mismo con el que nacieron los niños del estudio de Sakakibara. Todos ellos estaban dotados de un cerebro tan flexible y adaptable que fue capaz, con el tipo de entrenamiento adecuado, de desarrollar una habilidad que parece completamente mágica para aquellos que no la poseen. En resumen, el don no es el oído absoluto, sino, más bien, la capacidad de desarrollarlo y, que sepamos, más o menos todo el mundo nace con ese don. Este es un hecho tan maravilloso como sorprendente. En los millones de años de evolución que llevan hasta los humanos modernos, se puede afirmar casi con certeza que no ha habido presiones selectivas que favorezcan a las personas que pudieran identificar, por ejemplo, las notas exactas que contaba un pájaro, y, sin embargo, henos aquí hoy, capaces de desarrollar un oído absoluto con un régimen de entrenamiento relativamente sencillo. Solo en fecha reciente los neurocientíficos han llegado a entender por qué tendría que existir un don así. Durante décadas, los científicos creyeron que el ser humano nacía con los circuitos cerebrales más o menos fijados y que dichos circuitos determinaban sus aptitudes. O un cerebro estaba cableado para tener oído absoluto o no lo estaba. Y no había mucho que se pudiera hacer para cambiar eso. Se necesitaba una cierta cantidad de práctica para hacer florecer plenamente aquel talento innato, y si no se realizaba esa práctica, puede que el oído absoluto nunca se desarrollara por completo, pero la creencia general era que por mucho que se practicara, de nada serviría si de entrada no se tenían los genes adecuados. Sin embargo, desde la década de 1990, los investigadores del cerebro se han dado cuenta de que este órgano es mucho más adaptable de lo que nadie había imaginado nunca, incluso en los adultos, y eso proporciona un enorme control sobre lo que nuestros cerebros son capaces de hacer. En particular, el cerebro responde a los estímulos adecuados reconfigurando sus circuitos de diversas formas. Se crean nuevas conexiones entre las neuronas, mientras que las conexiones existentes pueden reforzarse o debilitarse, y en algunas partes del cerebro incluso es posible que crezcan neuronas nuevas. Esta adaptabilidad explica cómo fue posible desarrollar un oído absoluto en los sujetos de Sakakibara, así como en el propio Mozart. Sus cerebros respondieron a la educación musical desarrollando ciertos circuitos que permitieron el oído absoluto. Todavía no es posible identificar con precisión qué circuitos son esos, o decir cómo son o qué hacen exactamente, pero sabemos que tienen que estar ahí y que son producto del entrenamiento, no de algún programa genético innato. En el caso del oído absoluto, parece que la necesaria adaptabilidad del cerebro desaparece aproximadamente cuando un niño supera los 7 años de edad, de modo que si la reconfiguración de los circuitos requerida para el oído absoluto no se ha producido para entonces, ya no se producirá nunca, aunque, como se verá en el capítulo 8, hay ciertas excepciones que pueden mostrar mucho acerca de cómo las personas sacan partido de la adaptabilidad del cerebro. Esta pérdida forma parte de un fenómeno más amplio, es decir, que tanto el cerebro como el cuerpo son más adaptables en los niños pequeños que en los adultos, de modo que hay ciertas habilidades que solo pueden desarrollarse o que se desarrollan más fácilmente antes de los 6 años de edad o de los 12 o de los 18. Aún así, tanto el cerebro como el cuerpo conservan una gran adaptabilidad durante toda la edad adulta, lo que hace posible que los adultos, incluso los más mayores, desarrollen una amplia variedad de nuevas capacidades con el entrenamiento adecuado. Con esta verdad en mente, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué algunas personas son tan increíblemente buenas en lo que hacen?
A lo largo de los años que he dedicado a estudiar a expertos en diversos ámbitos, he descubierto que todos ellos desarrollan sus habilidades prácticamente del mismo modo en que lo hicieron los estudiantes de Sakakibara, a través de un entrenamiento especializado que provoca cambios en el cerebro y a veces, dependiendo de la aptitud en cuestión, también en el cuerpo, que les posibilitan hacer cosas que de otro modo no podrían hacer. Sí, es cierto, en algunos casos la dotación genética supone una diferencia, especialmente en áreas donde son importantes la estatura u otros factores físicos. A un hombre con genes para medir 1,65 m de estatura le resultará difícil convertirse en un jugador de baloncesto profesional, del mismo modo que a una mujer de 1,80 m le será prácticamente imposible triunfar como gimnasta artística de nivel internacional. Como se verá más adelante en este libro, hay otros aspectos en los que los genes pueden influir en los propios logros, en particular los que influyen en la probabilidad de que una persona practique con diligencia y de manera correcta. Pero el mensaje claro derivado de décadas de investigación es que, independientemente del papel que pueda tener la dotación genética innata en los logros de las personas con talento, su principal don es el mismo que tenemos todos, la adaptabilidad del cerebro y del cuerpo humanos, de las que ellas han sacado mayor partido que el resto. Al hablar con esas extraordinarias personas, descubrimos que todas ellas entienden esto en uno u otro nivel. Puede que no estén familiarizadas con el concepto de adaptabilidad cognitiva, pero raras veces respaldan la idea de que han llegado a la cumbre de sus respectivos ámbitos porque eran los afortunados ganadores de alguna lotería genética. Saben lo que se necesita para desarrollar las extraordinarias destrezas que poseen porque lo han experimentado de primera mano. Uno de mis testimonios favoritos sobre este tema proviene de Ray Allen, un jugador de baloncesto profesional que ha competido en 10 ocasiones en el torneo All-Star de la NBA, y el mayor lanzador de triples en toda la historia de dicho campeonato. Hace unos años, la columnista de ESPN, Jackie McMullan, escribió un artículo sobre Allen cuando estaba a punto de batir el récord de lanzamientos triples. Al entrevistarse con el jugador para preparar el artículo, McMullan mencionó que otro comentarista deportivo había dicho que éste había nacido con una predisposición especial para los lanzamientos, en otras palabras, un don innato para los triples. Allen no estaba de acuerdo. «He discutido sobre esto con mucha gente a lo largo de mi vida», le aseguró a McMullan. «Cuando la gente dice que Dios me bendijo con un hermoso tiro en suspensión, de verdad que me cabrea. Yo les digo a esas personas, no menosprecies el trabajo que dedico cada día, no algunos días, todos los días. Pregúntale a cualquiera que haya estado en un equipo conmigo, ¿quién hace más lanzamientos? Vete a Seattle y a Milwaukee y pregúntales, la respuesta es que yo». Y de hecho, como señalaba McMullan, si hablas con el entrenador de baloncesto de Allen en el instituto, descubres que por entonces su tiro en suspensión no era perceptiblemente mejor que el de sus compañeros de equipo, en realidad era más bien flojo. Pero Allen tomó el control y con el tiempo, con trabajo duro y dedicación, transformó su tiro en suspensión en uno tan elegante y natural que la gente suponía que había nacido con él. Sacó partido de su don, su verdadero don. Sobre este libro. Este es un libro sobre el don que comparten Wolfgang Amadeus Mozart, los escolares de Sakakibara y Ray Allen. La capacidad de crear, mediante el tipo adecuado de entrenamiento y práctica, habilidades que de otro modo no poseerían, sacando partido de la increíble adaptabilidad del cerebro y del cuerpo humanos. Asimismo, es un libro acerca de cómo cualquiera puede poner ese don a trabajar para mejorar en el ámbito que escoja. Y por último, en el sentido más amplio, es un libro sobre una forma esencialmente nueva de concebir el potencial humano, que sugiere que tenemos mucho mayor poder del que hemos creído nunca para tomar el control de nuestras propias vidas. Desde la antigüedad, la gente generalmente ha supuesto que el potencial de una persona en cualquier ámbito concreto está limitado de manera inevitable e ineludible por su talento intrínseco. Mucha gente toma lecciones de piano, pero solo los que tienen algún don especial se convierten en pianistas o compositores realmente grandes. Todo niño entra en contacto con las matemáticas en la escuela, pero solo unos cuantos tienen lo que se necesita para llegar a ser matemáticos, físicos o ingenieros. Según esta visión, cada uno de nosotros nace con un conjunto de potenciales fijos, un potencial para la música, un potencial para las matemáticas, un potencial para los deportes, un potencial para los negocios, y podemos optar por desarrollar o no cualquiera de esos potenciales, pero no podemos llenar ninguna de esas copas más allá del borde. Así, el objetivo de la enseñanza o del entrenamiento pasa a ser ayudar a una persona a alcanzar su propio potencial, llenar la copa lo máximo posible. Eso implica un determinado enfoque del aprendizaje que presupone la existencia de límites preestablecidos. Pero hoy sabemos que no hay nada parecido a una habilidad predefinida.
El cerebro es adaptable y el entrenamiento puede crear destrezas como un oído absoluto, que antes no existían. Eso cambia las reglas del juego, puesto que ahora el aprendizaje se convierte en una forma de crear habilidades nuevas, en lugar de llevar a la gente a un punto en el que pueda sacar partido de sus habilidades innatas. En este nuevo mundo ya no tiene sentido pensar que la gente nace con unas reservas fijas de potencial. Lejos de ello, el potencial es un recipiente expansible, configurado por las diversas cosas que hacemos durante nuestra vida. El aprendizaje no es un modo de alcanzar el propio potencial, sino más bien una forma de desarrollarlo. Podemos crear nuestro propio potencial, y eso vale tanto si nuestro objetivo es convertirnos en concertistas de piano o simplemente tocarlo lo bastante bien para divertirnos, participar en el torneo de golf de la PGA, la Asociación de Golfistas Profesionales, o limitarnos a reducir nuestro hándicap en unos cuantos golpes. La pregunta entonces sería, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprovechamos ese don y creamos habilidades en el ámbito que escojamos? He dedicado gran parte de mi investigación durante las últimas décadas a responder a esta pregunta, es decir, a identificar y entender en detalle las mejores formas de aumentar el nivel de ejecución en una actividad dada. En suma, me he preguntado qué funciona y qué no funciona y por qué. Sorprendentemente, esta cuestión ha sido objeto de muy poca atención por parte de la mayoría de las personas que han escrito sobre este tema en general. En los últimos años, se ha publicado una serie de libros argumentando que la gente ha sobreestimado el valor del talento innato y subestimado el de las cosas tales como la oportunidad, la motivación y el esfuerzo. No puedo discrepar de eso, y sin duda es importante hacer saber a la gente que puede mejorar, y mejorar mucho, con la práctica, ya que de lo contrario es improbable que se sienta motivada a que lo intente, siquiera. Pero a veces esos libros transmiten la impresión de que el deseo sincero y el trabajo duro por sí solos bastarán para mejorar su nivel de ejecución. Sigue trabajando en ello y lo lograrás. Y eso es falso. La práctica adecuada realizada a lo largo de un periodo de tiempo suficiente se traduce en una mejora, nada más. El presente volumen describe de manera detallada cuál es ese tipo de práctica adecuado y cómo se puede hacer para que funcione. Los detalles sobre este tipo de práctica proceden de una área relativamente nueva de la psicología, cuya denominación más apropiada sería la de la ciencia de la pericia. Este nuevo campo aspira a entender las habilidades de los llamados ejecutantes expertos, es decir, las personas que se encuentran entre las mejores del mundo en lo que hacen, que han llegado a la verdadera cumbre de ejecución en su actividad. De hecho, he publicado varios libros de índole académica sobre el tema, entre ellos Toward a General Theory of Expertise, Prospects and Limits, en 1991, The Road to Excellence, en 1996, y The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, en 2006. Quienes trabajamos en el ámbito de la experiencia y la pericia, investigamos qué es lo que diferencia a esas personas excepcionales de todas las demás. También intentamos elaborar una explicación paso a paso de cómo esos expertos han mejorado su nivel de ejecución con el tiempo y cómo han cambiado exactamente sus aptitudes físicas y mentales en la medida en que han ido mejorando. Hace más de 2 décadas, tras estudiar a ejecutantes expertos de una amplia variedad de ámbitos, mis colegas y yo comprendimos que, independientemente de cuál fuera el ámbito concreto, los enfoques más efectivos para mejorar el nivel de ejecución se regían todos ellos por un mismo conjunto de principios generales. Denominamos a este planteamiento universal práctica deliberada. Hoy, la práctica deliberada sigue siendo el patrón de referencia para cualquiera que, en cualquier ámbito, desee sacar partido del don de la adaptabilidad para crear nuevas destrezas y aptitudes. Ese es el principal interés de este libro. En la primera mitad de toda la obra se describe qué es la práctica deliberada, por qué funciona tan bien como lo hace y cómo la aplican los expertos para producir sus extraordinarias habilidades. Para ello tendremos que examinar varios tipos de práctica, de las menos a las más sofisticadas, y analizar qué las distingue. Dado que una de las diferencias clave entre los distintos tipos de práctica es el grado en que aprovechan la adaptabilidad del cerebro y el cuerpo humanos, nos tomaremos un tiempo para examinar esa adaptabilidad y qué la estimula. También exploraremos exactamente qué clase de cambios se producen en el cerebro en respuesta a la práctica deliberada. Dado que adquirir pericia es en gran medida una cuestión de mejorar los propios procesos mentales, incluyendo en algunos ámbitos los procesos mentales que controlan los movimientos del cuerpo, y puesto que comprendemos ya razonablemente bien determinados cambios físicos como el incremento de la fuerza, la flexibilidad o la resistencia, este libro se centrará sobre todo en la parte mental de la ejecución experta, aunque no cabe duda de que la pericia tiene un importante componente físico en los deportes y otras actividades atléticas. Tras estas exploraciones, examinaremos cómo todo encaja para producir un ejecutante experto, un proceso a largo plazo que, en general, requiere una década o más.
A continuación, en un breve interludio, examinaremos más de cerca la cuestión de la dotación innata y el papel que ésta podría desempeñar a la hora de limitar cuán lejos pueden llegar algunas personas en el logro de la ejecución experta. Hay algunas características físicas heredadas como la estatura y la complexión del cuerpo que pueden influir en el nivel de ejecución en varios deportes y otras actividades físicas, y que no pueden modificarse con la práctica. Sin embargo, la mayoría de los rasgos que desempeñan un papel en la ejecución experta pueden modificarse con el tipo de práctica adecuado, al menos durante cierto periodo de la vida. En términos más generales, existe una compleja interacción entre factores genéticos y actividades prácticas que apenas estamos empezando a entender. Algunos factores genéticos pueden influir en la aptitud de una persona para realizar una práctica deliberada de manera sostenida, por ejemplo, limitando su capacidad de concentrarse durante largos periodos de tiempo cada día. Inversamente, realizar una práctica extendida también puede influir en el modo como los genes se expresan o no en el cuerpo. En la última parte del libro se recoge todo lo que hemos aprendido sobre la práctica deliberada estudiando a ejecutantes expertos y se explica lo que eso significa para el resto de nosotros. Ahí ofrezco consejos concretos para poner en funcionamiento la práctica deliberada en las organizaciones profesionales a fin de mejorar el nivel de ejecución de los empleados, acerca de cómo los individuos pueden aplicar la práctica deliberada para mejorar en sus respectivos ámbitos de interés, e incluso cómo las escuelas pueden utilizarla en clase. Aunque los principios de la práctica deliberada se descubrieron estudiando a ejecutantes expertos, estos mismos principios pueden ser utilizados por cualquiera que desee mejorar en algo, aunque solo sea un poco. ¿Quiere mejorar su habilidad con el tenis? Práctica deliberada. ¿Su escritura? Práctica deliberada. ¿Sus dotes de vendedor? Práctica deliberada. Dado que la práctica deliberada se desarrolló específicamente para ayudar a las personas a figurar entre los mejores del mundo en lo que hacen, y no para llegar a ser simplemente bastante buenas, representa el enfoque de aprendizaje más potente descubierto hasta ahora. He aquí una buena forma de concebirla. Imaginemos que queremos subir una montaña. No sabemos lo alto que queremos llegar. La cumbre parece estar espantosamente lejos, pero sabemos que queremos llegar más arriba de donde estamos ahora. Podemos limitarnos simplemente a emprender cualquier camino que parezca prometedor y esperar lo mejor, pero probablemente no llegaremos muy lejos. O bien, podemos confiar en un guía que ha alcanzado la cumbre y conoce el mejor camino para llegar ahí. Esto último nos garantizará que, independientemente de lo alto que decidamos subir, lo haremos de la manera más eficiente y efectiva. Esa mejor manera es la práctica deliberada, y este libro es la guía que nos mostrará el camino hacia la cumbre. Lo lejos que se quiera llegar por ese camino es una decisión personal.